el sitio del Ministerio de Vivienda que tiene los instrumentos de planificación, eh, donde uno lo puede descargar eh, por región, ¿sí? Pero lo que me interesa mucho llamar la atención un poco lo que conversábamos de que hacia dónde dice, este sitio contiene un instrumento de planificación territorial publicados en el diario oficial. Esto, o sea, eso hay que tenerlo claro, publicado en el diario oficial. O sea, aquí solamente está lo que está publicado en el diario oficial. Con aquellos documentos no disponibles en línea deberán ser solicitados a la municipalidad correspondiente por no encontrarse en los archivos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Entonces, mi pregunta es lo siguiente, porque nos dicen ya, el instrumento de planificación están acá. Primero que aparece, Plan Regional de Desarrollo Urbano, artículo 2.1.5, Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, instrumento de planificación territorial, que establece la estructuración del sistema de centros poblados de la región, sus relaciones espaciales, funcionales, además de las metas estimadas de crecimiento de los mismos. Y este mismo nos dice derogado según la ley 21.074 del año 2018. Pero la pregunta en millón me dice, pide esta información, dice, aquí no disponible, aquí los documentos que no están disponibles en línea deberán ser solicitados por la municipalidad correspondiente. Pero ¿qué pasa con el Plan Regulador Intercomunal, instrumento de planificación territorial que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que por sus relaciones se integren en una ciudad urbana? Artículo 2.17, perdón, 2.1.7 de la Ordenanza General, la UCO. Lo que siempre nos llama la atención que hemos estado dando vuelta aquí entre plan intercomunal, varias comunas, y plan regulador comunal. Instrumento de planificación territorial con carácter normativo que establece el límite de las áreas urbanas de las comunas, las condiciones de ocupación del territorio a través de normas urbanísticas, las vías estructurantes y las zonas o inmuebles de conservación histórica. Plan regulador comunal. Luego pasamos a algo menor, en espacio, se supone que es una modificación a una parte del plan regulador comunal. Constituye una modificación al plan regulador comunal en los territorios que prevé la ley de ordenanza de urbanismo y construcciones. Estamos hablando de un plan seccional, que es una parte del territorio comunal que ha sido modificado, puede ser que fue actualizado o incorporado al plan regulador comunal. Un tema importante. Límite urbano, artículo 52 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Línea imaginaria que delimita área urbana y de extensión urbana. Ojo, línea imaginaria que delimita área urbana y de extensión urbana que conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto de las áreas del área comunal. O sea, límite urbano se supone dentro del resto del área urbana. Entonces, límite urbano no es urbano, debería ser rural. Y aquí viene un tema que hay que tener en cuenta. Interpretación de instrumentos de planificación territorial. Las secretarías regionales ministeriales tienen la facultad para interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial. Va a decir, explicar o declarar el sentido y alcance de las disposiciones de dichos instrumentos, pero sin modificarlo, debiendo ejecutarse estas interpretaciones en conformidad a las reglas generales de la interpretación. Esta interpretación solo regirá a partir de la notificación o publicación, ¿sí? Eh, y ahí ya entramos en un tema interesante a analizar. Estas interpretaciones solo regirán a partir de la notificación o publicación, ¿sí? Entonces la Secretaría Regional Ministerial tiene la facultad. Ellos son los que interpretan los instrumentos de planificación territorial, ¿sí? Entonces cuando nosotros conversamos si tenemos problemas dentro del territorio, dentro de la región, lo que vimos en, en la distribución de los planos de la área urbana en la clase pasada, nosotros deberíamos reclamar a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda, obviamente, porque ellos son los que interpretan la disposición del instrumento de planificación territorial. O sea, en estricto rigor deberían decir si el límite corresponde a lo que aparece en el instrumento y debería expresarse de buena forma. Lo contrario que nos pasa en lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? ¿Duda, consulta al respecto? O sea, ese sería el ente responsable que nos preguntamos ayer, entonces, o sea, el miércoles. Claro, el metro, perdón. Sí, es el ente responsable de observar eh, qué corresponde a qué. ¿Y por qué estaría esto un poco mal, en mala? Veamos.
Vamos a ver si les puedo compartir esto. Va, se me fue el chat. Acá está. Y esto sería como compartir. Compartir. Va. Esperan un poco. Estoy buscando el documento. Este es el decreto 47, fija el nuevo texto de la Ordenanza General de Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fecha de publicación 5 de junio del 92, fecha de promulgación 16 de abril del 92, versión última del 16 de abril del 2024, o sea, está actualizado hace poco. Yo siempre, yo siempre les recomiendo que cuando tengan que revisar algún tema que tenga que ver con decreto o la ley, inmediatamente suban a a la biblioteca del Congreso, porque ellos permanentemente están haciendo la actualización, porque imagínense, última modificación 16 de abril del 24, o sea, hace poquito, 16 de abril, menos de un mes atrás, el decreto 22. Entonces, lo que uno debería decir, que fue eh, actualizado e ir viendo si hay algún tema al respecto. Diario oficial, difundido decreto, fíjese el nuevo texto de la ordenanza de ley general de urbanismo y construcciones, que reemplaza totalmente al anterior. Condiciones generales, artículo presente ordenanza reglamento de la general de urbanismo y construcciones, definición lo siguiente, se expresa, aceras, alturas, y a mí lo que no me interesa ver es lo que estamos viendo acá, que son el artículo 2.1.5. A ver si está el 2.1.5. 2, vamos al 2. ¿Dónde está el 2.1.5? Se me fue. Notas, ¿dónde estamos? 2. Me pasa. ¿Cuál era? ¿Cuál era? 2.1.5. 2.1.2, 27, 2.1.5. 43. Me pasa. A ver, ¿qué estoy buscando? Yo me equivoqué, parece. Ordenanza General de Ordenanza General Urbanismo y Construcción. Esta es la ordenanza. Genera, genera legislación, fija nuevo texto, ordenanza general, ley. Sí, está bien, va que está bien. ¿Por qué no aparece? Bueno, dos, uno, 10, 2, 1, 10, en adelante. Perdón.
Ya, perdón, me corrí un poquito acá. Reglamentaria, planificación territorial, ordenanza local que contendrá disposición. Reglamentaria perteneciente al nivel de planificación territorial. Cuatro planos. Aquí está, aquí lo encontré. Planos que expresan gráficamente los contenidos de las ordenanzas locales a escala 1 20.000, 1 10.000, 1 5.000 y 1 2.500. Escala adecuada a las respectivas temáticas deberán también graficar con precisión los límites de los espacios públicos de la comuna y las áreas que se proponen declarar afectas a utilidad pública. No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2.19, los planes reguladores comunales deberán incluir las disposiciones propias del plan regulador intercomunal que afecten el respectivo territorio comunal, pudiendo precisarla. Ojo aquí, que este es un párrafo que a nosotros nos interesa mucho, que tiene que ver, volvemos hacia arriba, del punto 3, punto 3 de contener al menos, ¿sí? Acá lo que tiene que contener al menos. De la planificación urbana y comunal. El 2.1.10. El plan regular comunal será confeccionado en la calidad de función privativa por la municipalidad respectiva y estará conformado por los siguientes documentos. Y ahí donde yo le genero a ustedes la consulta. Si el plan regular comunal está confeccionado en calidad de función privativa por la municipalidad respectiva y estará conformado por los siguientes instrumentos. ¿Por qué no se puede expresar más rápido lo que uno tiene en el plan de desarrollo comunal, la DECO, en los planes reguladores comunales, si la función privativa es del municipio? No sé si se entiende hacia dónde voy cuando yo quiero planificar. ¿Por qué se está demorando tanto? Eso es lo que una duda que yo siempre he tenido y que no me pueden resolver. ¿En qué sentido? Porque se recuerdan que acabamos de leer que la interpretación del tema eh, eh, de los planes reguladores le corresponde a las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda. Por ende, eh, ¿por qué acá hay una contradicción en el sentido que es privativo del municipio? Yo quiero abrir la consulta al respecto, al debate, porque es una parte muy importante para dilucidar lo que hemos estado conversando de por qué un plan de desarrollo comunal que es la guía con el plan regulador se demoran tanto en conversar uno con otro, siendo que debería ser una forma, como dice, privativa desde el municipio. O sea, es una característica propia del municipio, eh, no es una característica, es una potestad, por decirlo de alguna forma. No sé qué opinan al respecto. Ahí estaría el nudo entonces del nudo que tranca todo, ¿no? Efectivamente, porque cuando les hacía hincapié en el sentido de, ¿qué sentido tenía el trabajo que ustedes me entregaron eh, recién, recientemente? En el sentido de poder darnos cuenta de que los municipios no son principalmente los que tienen el problema, porque si ustedes se dieron cuenta, en el Pladeco, a alguien le queda duda que principalmente el diagnóstico en general lo tiene claro. Sí, pues eso es lo que nos queda más claro en realidad al hacer el trabajo. Que hay un plan que no conversa con el. O sea, que el plan de desarrollo obviamente está súper bien avanzado y el plan regular está estancado. Y ahí el tema para mí es clarísimo, en el sentido de que efectivamente una característica del plan regulador que es privacidad del municipio, o sea, lo hace el municipio y lo organiza y todo el tema. Pero el problema está en que alguien lo interprete y la interpretación legal, se supone, la hace la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y ahí está el tope. Porque el plan de desarrollo comunal, como ustedes vieron, todos leyeron y entiendo que entendieron, porque por los trabajos que me hicieron llegar, ustedes se dieron cuenta, todos se dieron cuenta, salvo 3 personas que no me han entregado nada, pero que la estructura de análisis del territorio que se ha desarrollado por el plan de desarrollo comunal es clara. O sea, ellos tienen el diagnóstico, pero clarito. Entonces, aquí vemos que el elemento que nos genera problemas es el, el tomador de decisiones que está sobre el municipio, que en este caso es a nivel regional, que es el servicio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en lo que corresponde a la Secretaría Regional Ministeriales, donde ahí estaría el tema de no poder avanzar más rápido. Profesor, y
¿Ese tema será como privativo solo? O sea, ¿solo se pasará en las comunas pobres o igual pasa en las comunas más pudientes? Me da la impresión que el problema es para todo igual, porque en Santiago tienen la media crema y en Santiago hay varias comunas que tienen buena cantidad de recursos profesionales para hacer el estudio, yo mismo incluso. Sí, porque esa es la impresión que queda, como que hay, o sea, hay personal capacitado, profesional y todo, pero no se ocupan en realidad. Claro, ahí el tema principalmente, como usted bien dice, no, hay capacidades locales, hay recursos, pero no se permite. Ahí tenemos una discusión permanente en el sentido de que efectivamente se desarrollan diagnósticos bastante claros a nivel comunal, se hace el trabajo como corresponde en el sentido de que hay una cierta participación ciudadana, se trata de incorporar la información que tiene que ver con el territorio y esa información en los diagnósticos hace también se pone a disposición de la comunidad, se hace un diagnóstico participativo, obviamente hay una retroalimentación interesante, o sea, tenemos claro que hay problemas de medio ambiente, que tenemos problemas de cuál es la vocación de la comuna, que obviamente es más rural que urbana, y que se ha desbordado el tema del desarrollo fuera del área urbana delimitada en el año 95 con algunas modificaciones en 2020 y algo, pero no conversan el plan intercomunal con el plan regular. Sí, pero bueno. Volviendo, este es un artículo muy interesante, artículo 2.1.10, no se olviden. Será confeccionado en calidad de función privativa por la municipalidad respectiva. Pero lamentablemente, como ustedes bien saben, perdón, la piedra de tope está en lo que corresponde al análisis a nivel regional de esto. Obviamente tiene que tener ¿cuáles son los documentos que tiene? Memoria explicativa, que dar cuenta de los cumplimientos de los requisitos principios contemplados en el artículo 28 dis de la Ley General de Urbanismo, y construcciones y contener los aspectos conceptuales técnicos de que justifican las decisiones de planificación adoptadas en relación a los principales elementos del plan. Debería contener al menos resumen ejecutivo de la imagen objetiva, acuerdos alcanzados conforme a lo dispuesto en el artículo 2.15 de esta ordenanza. Se deberán incluir la fundamentación acerca de cómo fueron incluidos en el diseño del plan los términos que estableció la imagen objetivo para la elaboración del anteproyecto. Pero si ustedes se fijan, esto que es la elaboración del anteproyecto es prácticamente el plan de desarrollo comunal. ¿Por qué? Porque ahí está clarito en el plan de desarrollo comunal, los objetivos, hacia dónde voy, mis metas a largo plazo. Y ahí deberían conversar con el objetivo del plan, incluyendo metas, indicadores de seguimiento, armonía con lo señalado en la ley sobre bases del medio ambiente. Ojo, esto es muy importante hoy día. El plan tiene que estar alineado con la ley de bases del medio ambiente y tiene que tener un análisis eh, estratégico ambiental para poder desarrollarse. Y uno de los grandes problemas y dolores de cabeza hoy día de los distintos entes como consultoras que trabajan en este tema, que han tenido que incorporar este tema y no era como antes, copy-paste y listo. No, pues hoy día el copy-paste, copiar y pegar, perdón, está de lado porque al tener un diagnóstico territorial ambiental, tiene que, y aquí sigue lo siguiente, el diagnóstico territorial y ambiental estratégico, que contendrá un análisis sistemático territorial, proyecciones y tendencias y condicionantes y potencialidad, obviamente, del territorio. Y este es un tema muy importante, porque aquí ya tengo que hacer un diseño propio para cada instrumento. Yo recuerdo cuando estaba chico, al principio trabajando, yo veía todos los planes reguladores eran idénticos, o sea, copiar y lo único que cambiaban en el inicio, el mapa de inicio nomás, la demografía, alguna foto y todo lo demás era totalmente igual. Entonces hoy día es muy importante que es el análisis sistemático, proyección y tendencias, condicionantes y potencialidad. Eh, Temas de plan señalado, ordenanza y las construcciones, siguientes estudios técnicos, estudio de movilidad, estudios de infraestructura energética, estudio de equipamiento comunal, y se fijan, estudios de riesgos, estudios de área de protección de recursos valor naturales, estudios de área de protección de recursos valor patrimonial. Se fijan, aquí hay un tema que nosotros tenemos algo que decir. ¿Por qué? Eh, Nótese, estudio de infraestructura energética es un levantamiento. Tiene que partir por hacer un levantamiento. Estudio de equipamiento comunal, un catastro, obviamente, que permita definir las áreas que corresponden al equipamiento comunal. Un estudio de riesgo. Ahí ya empezamos con lo que conversábamos anteriormente. El análisis de lo natural con la interacción de lo construido que nos permita hacer un análisis adecuado y poder delimitar nuestras áreas de riesgo.
estudios de áreas de protección de recursos de valor natural presentes en el territorio. Esto es muy importante también, porque el estudio de áreas de protección nuevamente nos lleva a qué? A un proceso de análisis del territorio que nos permita tener un catastro de los recursos de valor natural. Y es la oportunidad que tienen las municipalidades a hacer las puestas en valor de la cultura y, que tiene cada territorio. Y es muy importante, porque aquí viene además asociado las áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural. Y eso también es importante, porque tienen que ir de la mano los recursos en valor natural con los estudios de áreas de protección de recursos patrimoniales. Y nuevamente, caracho. También estudio de factibilidad de agua potable. Acá, lo que conversamos, reglamentar, me devuelvo, perdón, ordenanza local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes a este nivel de planificación territorial. Cuatro, planos. Y aquí hay que detenerse, darle una vuelta. ¿Por qué? Eh, los planos, que presenten gráficamente los contenidos de la ordenanza local, lo que nosotros estamos desarrollando en la ordenanza local, ¿no es cierto? A escala 1 20.000, 1 10.000, 1 5.000, 2.500, ¿sí? Y esto es muy importante porque aquí se recuerdan que lo que habíamos conversado anteriormente, que tenían que ver con las escalas de intercomunales y regionales, estábamos hablando sobre el 20.000, ¿se acuerdan? Nosotros planteamos. Eh, Rodrigo, Rodrigo, gracias, gracias. Yo pensé que era tormenta solar, pues. Yo también pensé que podemos tener alguna alteración al respecto, con respecto eh, a, tenemos claro, todos que estamos en un proceso de emergencia mundial por el tema de las tormentas solares, donde principalmente se van a ver afectadas las telecomunicaciones, sistemas de radio y los satélites. Por si acaso, si nos cortamos y nos desaparecemos, fue por la tormenta solar. Uh, acotación al margen, también tenemos que estar presentes en el análisis. Bueno, vaya tranquilo y con cuidado. ¿Cómo se llama? Eh, elementos que, volvemos a lo mismo, cosas tan básicas como lo natural nos está afectando hoy día. Una tormenta solar nunca antes vista o nunca antes dimensionada, no sabemos qué va a pasar con todos los sistemas eléctricos. Perdón, sistemas de telecomunicaciones electromagnéticos que pueden ser afectados por esta tormenta solar. Pero yo aquí no, o sea, aquí tenemos que conversar y tienen que hablar y me tienen que decir qué le echan de menos, qué echan ustedes de menos a este párrafo tan escueto. O sea, por lo menos quisiera un guiño, una referencia a un manual de carretera, algo así, o que lo explicitara, digamos. Sí, Un guiño por lo menos, como usted bien dice. Y ¿sabe qué? Aquí usted le ha dado en el clavo. Leamos de nuevo. Plano que expresen gráficamente los contenidos de ordenanza local, dependiendo de la escala, a las respectivas temáticas, deberá también graficar la precisión de los límites de los espacios públicos de la comuna y de las áreas que se proponen declarar afectadas a utilidad pública. Ya. Porque, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo que no todos podemos entender de todo, ¿sí? Yo entiendo que el Ministerio de Vivienda algo entiende de planos, ¿sí? Algo entiende. Y dentro de sus asumo potestades, debería haber algo que tuviera que tener eh, una disposición al respecto en el tema de cómo yo levanto información. Y ahí me llama poderosamente la atención que aquí no dice nada, porque podría decir, ¿sabe qué? Utilice cualquier reglamento, manual o sistema eh, de algún organismo del Estado que esté validado en el uso de coordenadas, porque primero que nada podría decir una cosa bien breve, haga consulta al IGM o rector en el sistema de uso de coordenadas. Ya por lo menos le podría haber agregado ahí, ojo, pregúntale al IGM. Ya el IGM interrector le dice, ¿sabe qué, chiquillos? Nosotros habitualmente trabajamos 50.000 para arriba, pero los que más trabajan del 25.000 hacia abajo, 20.000 hacia abajo, son Ministerio de Vivienda, Ministerio de Bienes Nacionales, principalmente. Y ellos tienen sendos estudios al respecto y publicaciones que están normalizadas en el cómo utilizar el sistema de coordenadas. Aún así, podrían tener discrepancias con ella, pero hay otros organismos como el Servicio de Minería y Geología que también tiene estudios regularizados al respecto de cómo levantar información. Entonces, hay servicios, por lo menos 3 o 4 servicios que tienen publicaciones
estandarizada con el Instituto Geográfico Militar, estandarizada según lo que dice la norma I de Chile, estandarizada con la norma chilena para levantar información territorial. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando dice acá, sí, plantea utilización de la escala y nada más. Es muy general. Entonces, aquí volvemos a lo que les decía, aquí hay un proceso de evangelización permanente. O sea, lo que uno debería es automáticamente ordenar y poner en la cabeza, ojo en el artículo, conforme al artículo 2.1.18, en lo que corresponde al punto 4 plano. Ahí nosotros tenemos que ser críticos, esto deberíamos andarlo pegado ahí en alguna parte, haberlo copiado y decir, chiquillo, ojo con esto. O sea, nosotros deberíamos ser los principales divulgadores y evangelizar aquí. ¿Tenemos un sistema nacional normalizado para levantar información y coordenar? Sí. ¿Hay organismos que tengan publicaciones? Sí. ¿Las podemos utilizar? Sí. Porque no habiendo un organismo eh, que esté dictando una ley que no entienda del tema, puede, por temas administrativos, decir, ¿sabe qué? Lea manual de carretera, lea manual de técnico del Ministerio de Bienes Nacionales, porque a mi parecer, no sé a ustedes, ¿quién hace levantamiento a nivel predial como organismo del Estado? Bienes ¿Alguien nacional. sabe? Bienes Bienes nacional. nacionales. Sí, Bienes sí. nacionales. Bienes Nacionales tiene un equipo gigantesco de geomensores al respecto. Han hecho sendas publicaciones al respecto y llevan al dedo, al dedillo ahí, el tema de los sistemas de levantamiento de información. Entonces, como usted bien dice, como dice su compañero, debería haber un guiño por lo menos. Oye, el que más se parece a nosotros, que tiene previos, hace análisis prediales, que podría ser los casos de los planes reguladores, Bienes Nacionales. Y no cuesta nada decir, aquí hay un link, ojo, sería interesante, o por lo menos mínimo, el estándar y los protocolos que ocupa Bienes Nacionales para sus predios. Y es bastante buena la publicación que ellos tienen. Y bueno, si alguien quiere también leer, yo siempre les digo, no es malo, eh, el manual de carretera. ¿Y por qué se los planteo? Porque efectivamente viene Nacionalidad a hacer el levantamiento de los predios y lo hace bastante bien, en la publicación por lo menos hay. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos infraestructura estructurante como vialidad? Y ahí entramos a conversar con el análisis que hace el Ministerio de Obras Públicas. Y dentro de los 9 tomos que tiene el manual de carretera, uno especialmente para todo lo que es levantamiento, y si no me equivoco, el 5, el 2 el 5. El 2, profe. Y el otro, corríjanme, El 2 está el 2, referido a eso. el 2, perdón, sí, el 2. Y el 9, que tiene que ver con la evaluación estratégica a nivel ambiental. En volumen 9 está todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Entonces uno podría decir, chiquillo, ojo, parte de sus estudios pueden observar el manual de carretera volumen 2 para lo que es cartografía y presentación de plano, y para todo lo que es medio ambiente, que también el manual de carretera la va actualizando, todo lo que tiene que ver con las leyes correspondientes, está en el volumen 9. O sea, podría hacerle como usted bien dice un guiño. A ver, avancemos. Perdón, profesor, más que un Sí, guiño, debe ser una mención específica, ya que es muy amplio lo que se podría decir. Es decir, es muy restringido lo que se está pidiendo, porque muchas municipalidades se agarran de eso y no hacen el estudio como debe ser. efectivamente, ese es el problema cuando uno deja abierta la puerta, entra más que viento, entra el polvo, algunos indeseables. Y claro, cuando uno no limita bien, Pero esto es más que nada parte de lo que dicen nuestros legisladores. Pues ellos deberían estar un poco más preparados para eso. es que ahí, bueno, vuelvo a decir, ustedes son el futuro de la evangelización de este tema. O sea, a mí a veces algún alumno dice, oye, profesor, pero para la risa lo que usted dice, pero no es para la risa, porque el ADN de aquí que corre por la pena que tiene que ser levantamientos con todos los procedimientos correspondientes y las normas y la posterior eh, cartografía al respecto. O sea, si un levantamiento no se expresa en una cartografía en formato digital, papel, no sirve de nada que esté guardada en alguna parte, no nos sirve. El levantamiento y el buen levantamiento con todas las normas que corresponden tiene que ser expresado y levantado y llevado, porque eh, ¿de qué sirve tener un plano guardado? No nos sirve. Los planos que conforme al plan regulador comunal, sus modificaciones o enmiendas deberán llevar la firma del alcalde, del asesor urbanista y el arquitecto director de estudio. Y aquí viene mi otra pregunta. Yo no me expreso a nadie, pero ¿quién es el alcalde, quién es el asesor urbanista y quién es el arquitecto director del estudio? ¿En qué sentido? ¿Tienen ellos la expertise al respecto de lo que estamos conversando? Y los estudios o trabajos complementarios del plan deberán ser suscritos por los profesionales especialistas que lo hubieran elaborado. O sea, aquí también nos dicen, ojo, chiquillos, ustedes tienen que tener profesionales especialistas. Aquí lo dice, los estudios y trabajos complementarios del plan deberán ser suscritos por los profesionales especialistas que lo hubieran elaborado. Entonces la pregunta es, millón, ¿el alcalde sabrá que es especialista en levantamiento de información
con sistemas georreferenciados? El asesor urbanista sabrá que hay especialistas para hacer los levantamientos. El arquitecto y director del estudio sabrá que hay alguien que hace planos como corresponde. No sé. Ahí les dejo la duda y genero obviamente el inicio a un debate, que es la parte entretenida de esto. Sí, y otro tema, profe, también podría ser o sea, una cosa es que pasemos de un punto que no esté, ¿cuánto se llama? Que esté en coordenadas locales a georreferenciado, y el otro tema sería como la trazabilidad de la información, porque puedo estar entregando información georreferenciada, pero con error también. Ahí hay un tema es que es muy importante. Hoy día la trazabilidad de todos los proyectos son muy importantes. Ahí entran todos los programas y reglamentos de, por ejemplo, gobiernos nacionales, aplicación del manual de carretera, lo que habla el IGM, CHOA, todas esas cosas. Efectivamente, porque en estricto rigor, en algún momento algún plan regulador va a estar al borde de la costa. En algún momento un plan regulador va a estar en algún lugar, y no sé si sabrán que está regulado por Servicio Hidrográfico Oceanográfico Armado. Y poco sabe el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Primero es hidrográfico. ¿Qué significa? Hace estudios de hidrografía. O sea, no es raro encontrar en una laguna por ahí dando vuelta un marino en su bote. Y uno dice, ¿por qué? Porque es un servicio hidrográfico inicialmente. Y la hidrografía no es solo en el borde costero ni en el mar, también hay hidrografía en los lagos y cuerpos de agua mayores. Entonces, incluso en ríos que sean navegables también encontramos parte de la Armada y porque es parte de eh, como ahí bien dice, más arriba dice, especialistas que hubieran elaborado algún plan. Estudios de trabajos complementarios. O sea, ¿qué pasa con los estudios urbanísticos, perdón, que tienen que ver con el borde costero, área urbana? Estoy pensando en el sector litoral central. Toque el borde costero de Viña, Valparaíso, Serena, Arica, Iquique, Antofagasta, y todos los otros que están en el borde costero. Obvio que ellos tienen que, aparte de conversar con todos los organismos del Estado, también tienen que llamar a los chiquillos de la Armada y decirle, oye, ¿alguien entiende qué pasa aquí en el borde costero? Obvio, obvio. ¿Qué pasa con el Oh, punto disculpe, costero? y también tenemos territorios insulares, porque también tienen que estar afectos a nuestras leyes y a lo que estamos conversando. Eso también es muy importante porque ese es otro tema que, ay, Dios mío. El principal tema cuando a uno le enseñan, cuando joven, cartografía, WGS 84 usos. Vamos repitiendo los usos. 18, 19, y se acabaron los usos. Y uno después con el tiempo dice, oye, ¿la Pascua está en el 18 o en el 19? ¿Alguien me puede responder eso? En el 12 parece. Sí. Justamente, J12. ¿Y qué pasa con la Antártida y ese territorio alrededor de la Antártida? ¿En qué uso están? ¿Está en otro sistema? No está ni en el 19 ni en el 18. Están ese es un muy buen, bien, 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 alumno que estudia. Porque ¿qué es lo que pasa sobre los 80 norte y los 80 sur de latitud? Cambia de UTM de UPS, Universal Polar System. Ah, el sistema polar, un sistema polar. Y ese sistema polar que está ahí es un sistema cónico, no es cilíndrico, ¿sí? Y qué bueno poder conversar con ustedes. Cuando es de cilíndrico a cónico, se pone entretenida la cosa, la expresión del territorio en un mapa. ¿No? ¿Alguien lo ha imaginado o lo ha visto? ¿Alguien se ha visto en ese dilema? No todavía. Ya, pues, pero piensen, ¿qué pasa con la planificación que tiene que hacer el territorio que está sobre el 80 sur? Ya no es WGS 84, ya no es, perdón, Mercator, es polar, es cónica. Ahí se pone entretenido porque todo el mundo habla del sistema UTM, coordenadas planas y basada en proyección cilíndrica, pero ¿qué pasa con la parte cónica? Que es lo que afecta principalmente la proyección nuestra al territorio antártico, ese angulito que está ahí abajo, no es cilíndrico. Y ahí se pone entretenido, pero uy, es para otra, ya. ¿Y por qué? Y como bien decía, ¿por qué tenemos que ver el manual de carretera? Mire, mire lo que dice acá, el 2.1.10 dice que hay que tener aspectos urbanísticos como el límite urbano de los centros poblados. Ahí puede ser cualquier cosa. Aquí en Chile tenemos borde costero, insular, etc. La red vial del área urbana de la comuna. Ya, listo. Las vías colectoras de los servicios locales de pasajes con sus respectivos anchos de acuerdo a los criterios definidos, artículo ordenanzas, vías expresas y troncales cuando hubiera definida planificación intercomunal. Y aquí ya nos tomamos con el manual de carretera. ¿Por qué? Porque cuando hay vías expresas troncales que hubiesen sido definidas en la planificación intercomunal o metropolitana, si me salgo del área urbana, paso por la rural, y cuando paso por la rural, estos levantamientos, perdón, estos levantamientos que van entre comunas, pasan por lo rural. Y ahí el que manda es el Ministerio de Vivienda, todo lo que es vialidad estructurante, y caemos en el manual de carretera.
A ver, ¿qué más por aquí abajo? Ya, eh, alturas de cierre, espacios públicos, no quiero irme por acá, específico. Bueno, los planes regulares comunales podrán adoptar el incentivo de las normas urbanísticas, parte de sus territorios públicos. Vamos abajo. Aquí volvemos a lo mismo que conversábamos antes. El procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes reguladores comunales se regirá por los dispuestos en los incisos siguientes. El plan regular comunal o su modificación será elaborada por la municipalidad respectiva, iniciando dicho proceso con la formulación y consulta de la imagen objetivo, conforme al artículo 2.15. Presenta ordenanza, bla, bla, bla. Debe ajustarse además a lo dispuesto al inciso cuarto del artículo 7 de la ley 19.300 de base del medio ambiente. Y ojo aquí cuando nosotros decimos, no, el urbanismo, hoy día el urbanismo está amarrado a la ley de base del medio ambiente, es análisis estratégico. Entonces hay que darle un guiño, como ustedes dicen, aquí está la ley 19.300 y tenemos dos problemas: cambio climático y cómo hacemos ciudades resilientes y sostenibles a largo plazo. Lo que veíamos ayer, informar a los vecinos y especialmente a los afectados acerca de las principales características de los instrumentos de planificación territorial propuestos y sus efectos, señalando los criterios adoptados respecto de cada uno de los contenidos plan regular. Lo que veíamos ayer, zonas de expansión urbana que son delimitadas como áreas industriales que corresponden a cualquier, eh, como decía, no, que no corresponden al sector, que son efectivamente molestas y que se delimita esa área y tienen instrumentos. Pero la pregunta que yo me hago, como veíamos en el mapa anteriormente, toda esa gente que está en esas viviendas sabrá que es un sector industrial molesto, que el día de mañana se puede instalar cualquier industria química altamente tóxica al lado de ella sin ningún problema. Y alguien le preguntó, eh, ¿le entregaste al menos mediante carta certificada a la organización territorial legalmente constituida que están involucradas o ante un aviso de prensa o un medio de amplia difusión de la información acompañada con la memoria explicativa de que el lugar donde uno vive ahora se convirtió en zona industrial porque es una zona de expansión urbana que tiene que ver con infraestructura para la comuna, en este caso el que veíamos el ejemplo ayer, intercomunal, y que una industria, entonces se me puede instalar una industria al lado, es un tema, ¿eh? Porque además tenemos que realizar consultas públicas, realizar audiencias, consultar la opinión del Consejo Comunal, tenemos que, se tiene que presentar ante la comunidad, la comunidad se puede expresar al respecto, es participación obviamente. Vamos más bajito a lo otro. Obviamente hay que correr cualquier discordancia que salga. Y aquí viene lo que conversábamos antes, ¿a dónde queda el cuello de botella? 2.12. A contar del inicio de la elaboración del anteproyecto plan regular comunal, los municipios deberán solicitar la asesoría técnica tanto de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo como la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente y correspondan, con el objeto de informar criterios respecto a los parámetros técnicos y medioambientales que se deberán contemplar y concordar procedimientos en forma previa al despacho oficial del anteproyecto plan regular comunal hacia tales instancias para requerir su pronunciamiento. Aquí hay un tema interesante, porque esto es muy importante, eh, porque ya no solamente entra en el trabajo del desarrollo a nivel comunal, entramos en un trabajo a nivel regional, y ahí hay que abrir el debate en el sentido que el organismo que tiene la tutela del plan regulador es el municipio, pero tiene que estar asesorado por el Ministerio de Vivienda, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y la de Medio Ambiente. Y ahí entra todo lo que debería estar eh, conversado y visto con la comunidad en el plan de desarrollo comunal. ¿Sí o no? Ahí está el diagnóstico per permanente de lo que conversamos al inicio de las clases, de cómo hago el análisis de lo natural, lo construido y la sociedad, lo social, y cómo se hace esta interacción entre estas áreas, entre este territorio y el espacio que se desarrolla ahí. Y ahí es muy importante analizar ese tema, porque aquí era lo que conversábamos, que
nosotros como comunidad, ¿qué es lo que queremos? Un desarrollo de un plan regulador, perdón, un plan de desarrollo comunal con, con una visión a largo plazo, con sostenibilidad, que permita eh, generar una ciudad o una comuna resiliente, sustentable, que sea amigable con el medio ambiente, como decía uno de ustedes, recuperar mi entorno para poder recuperar los sistemas, los servicios ecosistémicos que están presentes en el territorio y con eso evitar qué cosa? Deforestación, pérdida de vegetación, y lo que va generando, obviamente, la pérdida de la vegetación, la pérdida del bosque, la pérdida de todo lo que mantiene resguardado el suelo. Y eso evita la erosión. Porque en la medida que nosotros perdimos la vegetación en, en sus distintas características, perdemos suelo. Y al perder suelo, erosión. Y al perder y al generar la erosión, ahí tenemos un gran problema ambiental. Se van perdiendo parte de los servicios ecosistémicos. Principal problema de la pérdida de suelo y vegetación en los sistemas de regulación de la temperatura del territorio, ya que al estarse el suelo desnudo tiene incapacidad de retener líquido, por ejemplo, a través de la vegetación, y es un controlador muy importante para los temas de cambio climático. No constructibles, enmiendas, márgenes de precisión. Aquí hay un tema que volvemos a lo mismo el tema de los levantamientos. Ah, en el caso a que se refiere el inciso primero del artículo 46 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en que para la aplicación del plan regular comunal se requiera de estudios más detallados, ¿ya? Para fijar la exactitud de los trazados y anchos de calles, la zonificación y el uso del suelo detallado, los terrenos afectados de expropiación o otras disposiciones que afecten los espacios públicos. Y en los casos que se refiere al inciso tercero del mismo artículo, ello se hará mediante planos seccionales. Ya, entendiendo que el plan seccional es una actualización del plan regular con mayor precisión, nuevamente entendemos que debería haber una acápite por lo menos que dijera los planos seccionales, que a cierta escala tienen que tener cierta estructura del levantamiento y el catastro de, lo que aquí dicen, porque aquí no están diciendo ancho de calle, o sea, aquí zonificaciones. Aquí estamos hablando, ¿a qué escala cuando estamos hablando ancho de calle, zonificaciones, eh, uso de suelo detallado? Aquí estamos ya hablando a nivel de predio. ¿En qué escala deberíamos ocupar ahí? De súper detalle para ver una calle tiene que ser cada 100, 200, creo. Claro, entonces aquí debería por lo menos decir que el plano, por lo menos aquí debería ser, ¿sabe qué? Aquí estamos hablando bajo 2500, ¿no? Sí, Claro, una escala 1000, 2000, que pueda ver el ancho específico de la calle o de los pasajes, terrenos, cosas de ese tipo. sí, porque Exactamente, porque ahí, dígame, no, que a 2500 una calle mide 2 milímetros. a eso voy, porque se fija por eso yo decía, hay que ver el punto 4, porque dice, me da la impresión que ellos dicen, "Ah, ya hagamos análisis 20.000, 10.000, 5.000 y 2.500". O sea, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Dice, 20.000, la mitad de 10.000, la mitad de 10.000, 5.000, la mitad de 5.000, 2.500. Y ahí pararon. O sea, el que escribió esa parte ya 10.000, la mitad, o sea, no sé, a mí por lo menos me da esa impresión. Entonces, y hay problemas porque la redacción con este tipo de artículos, efectivamente ahí volvemos al tema de la evangelización, entre comillas ahí, escalas bajo el 1.000. O sea, obviamente, el plano seccional, entre comillas, ahí debería ir escalas bajo el 1.000, de 1.000 para abajo, incluso a 500, una 500. ¿Por qué? Cuando estoy haciendo un estudio detallado de los terrenos afectos a la expropiación, oye, le estamos diciendo a una persona, ojo, tu predio va a ser expropiado. Ah, ya. Y yo como expropiador debería saber los metros cuadrados que tiene ese predio, con quién colinda, pero ahí ya estoy hablando que estoy levantando la pandereta, ¿no es cierto? Es frente y fondo. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Necesitamos un catastro con los parámetros correspondientes, porque si no vamos a estar haciendo cualquier cosa. Y eso es muy importante tener. Ya, lo que se puede dar público, decreto alcaldicio. Profesor, ¿y cómo se conecta ahí ese plan cuánto es el informe previo que uno pide en la MUNI? ¿No tiene que ver con el plan regulador? ¿O tendrá que ver? ¿Qué tiene que ver? Po? A ver, eh, creo que hicimos una muy buena pregunta. ¿En qué sentido? Porque, a ver, si yo supongamos que no tengo un plan regular, inventemos que la dirección de obras, el PLAC y la dirección de desarrollo social nunca han conversado y no tienen plan de, pero hay una dirección de obras.
Se supone que esa dirección de obra emite permiso. Entonces, cuando yo llego a la dirección de obra que quiero construir en este predio, y que obviamente es de característica, perdón, no de característica, que está localizado dentro del límite urbano, área urbana, sí. Entonces yo debería preguntar a la dirección de obra, oye, ¿qué características? No. Eh, ¿Qué cualidades tiene que tener la construcción para ese predio? Y obviamente la dirección de obra debería inmediatamente sacar de sus archivos catastrales de todos los predios de la comuna, en la área urbana por lo menos, y decirme, sí, para este predio, rol tanto, porque obviamente tiene que tener el rol también, de la superficie tanto, y que deslinda aquí, acá, allá, según la ordenanza local, el instrumento correspondiente, se puede construir viviendas con tal densidad, con tal altura y todas esas cosas que corresponden, y solamente eh, en las características de viviendas, si viviendas, en las características de infraestructuras, industria y así sucesivamente. Pero para ese fin, como usted bien plantea, debería tener un plano de detalle, o sea, ya ahí debería estar construido en la dirección de obras municipales un catastro correspondiente, o sea, como usted bien decía ahí, o su compañero, menos de 1000, ojalá 500, diría yo, al detalle. Entonces ahí debería haber una retroalimentación, porque si yo genero el informe previo, del predio, sí, ahí están todas las características del predio, po, y se supone que está todo normalizado, y ahí están todas las normas aplicables a mi predio. Ejemplo, el frente está sobre un paño de uso público, no, el costado posiblemente va a ser, eh, ¿cómo se dice?, expropiado porque ahí viene una vía estructurante según el plan regulador para tantos años después, eh, y así sucesivamente. Aquí lo que también les quería llamar la atención, cuando se generen los planes seccionales, se archivarán con todos sus antecedentes en el municipio correspondiente, una copia oficial del conservador de bienes raíces respectivo, otra en la edición de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y otra en la Secretaría Regional de este mismo ministerio. Y es increíble porque yo fui a hacer una consulta al Ministerio de Vivienda en algún momento por un plan seccional que estaba en el borde del límite urbano eh, para la comuna de Las Condes, Barnechea. No lo tenía ni el municipio, ni el Ministerio de Obras Públicas, y menos el conservador de bienes raíces. El conservador cuando dice la pregunta, no, ¿de qué me estamos hablando? O sea, y, y- y- y voy a parar aquí porque a riesgo de demanda acá. Recording stopped. Uf, perdón, voy a parar la grabación. Se supone que había un estudio de un área urbana que estaba cerca de Farellones, lo han hecho, ¿sí? Pero que estaba delimitada sus características urbanas por el Plan Regular Intercomunal de Santiago. Entonces, cuando se hizo la consulta, oye, el arquitecto pregunta, ¿puedo construir un edificio ahí? Y me preguntan a mí, ¿tú sabes algo del territorio? Obviamente, si eso está regularizado, porque es parte del área de extensión urbana, que está en la punta del cerro. O sea, no sé si alguien conoce Farellones arriba, al final de Santiago arriba. Sí, profe. Entonces el arquitecto dijo, quiero construir un edificio. Y la pregunta del millón, ¿está la densidad vertical correspondiente a ella o no? Y tuvo un tremendo problema porque el estudio original del plan de extensión urbana, que correspondía a un seccional, o sea, se hizo un plan seccional para expansión urbana en el sector de Valle Nevado, Farellones y otro más que no recuerdo en estos momentos. Y ahí se hicieron seccionales por separado, porque eran áreas urbanas especiales que estaban dedicadas al turismo y otros fines deportivos. Sí. Pero no estaba primero el plano, como usted bien dice, el plano de detalle. Se supone que tiene que haber sido menos de 2500, o sea, y tampoco estaban las zonificaciones o áreas, porque el instrumento también habla de zetas o áreas. Zonificaciones, Z, A, áreas. Y no encontramos nada. Y se supone que la ley dice, si no está en el Ministerio de Vivienda en su biblioteca, si no está en la Dirección de Desarrollo Urbano, debería estar en la municipalidad correspondiente o en el conservador de bienes raíces. El conservador ni se dio por enterado que había algo ahí arriba en Farellón, o sea, no había. Y de hecho hice un reclamo formal al departamento correspondiente del Ministerio de Vivienda, me mandaron a hablar con el arquitecto correspondiente, y me dijo, ¿qué área quiere construir en este predio? ¿Y sabe lo que hizo? Sacó un pantallazo de un plano que no sé de qué año era, porque ni siquiera llevaba simbología ni una cosa, del predio, y a mano me anotó, según lo que él entendía y que recordaba, porque ni siquiera tenía a la vista la memoria explicativa. Ah, aquí se puede construir esto, densidad, altura. Y eso me puso un timbre, y con eso me tuve que ir para la casa
a presentárselo al arquitecto porque voy a construir su edificio. Para bajar. Estoy hablando 2016, 2017 pasó esto. Entonces, Santiago. No estamos hablando de una región alejada de los grandes centros y de Santiago, o sea, Plan Regular Intercomunal de Santiago principalmente. Y ahí volvemos a lo que conversábamos la clase anterior. La escala comunal no conversa con la provincial y menos con la regional. Entonces, cuando bajan los instructivos de nivel regional, dicen una serie de, ¿se recuerdan? La serie de personas que se supone que tenían que tener copia del instructivo, como dice la DTU 398, pero al respecto no toda la gente se da por enterado de la presencia de estos cambios reglamentarios por el instrumento de planificación territorial a nivel regional. Y bueno, uno de los grandes problemas que ha tenido ese instrumento a nivel regional en la región metropolitana tiene que ver que no han podido bajarlo al predio. ¿Por qué? Porque la escala está por ahí arriba, está en 50.000, 25.000, estaba bajando, pero ya cuando, como bien decía su compañero, la calle era una línea. Entonces, cuando quiero definir uno de los temas tan críticos que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda, que es bajar el déficit habitacional, tu plan de emergencia se encuentra con el principal problema. No tengo predios donde construir. ¿Y por qué no tengo predios donde construir? Porque no sé dónde están los predios. Y por lo menos estamos hablando. Santiago, plan regional metropolitano. Es paradójico. Y volvemos aquí nuevamente al Evangelio. No se levantó la información inicial de lo natural, lo construido y la interacción con el tejido social en formatos que fueran conversables. ¿Y qué está hablando de formato conversable? Que el levantamiento tenga el sistema de coordenadas conocido, entonces, todos esos protocolos. Y uno diría, ya, pasó en Santiago, pero la historia también se repite con el Merval de Valparaíso, hasta el día de hoy, ya años, décadas, y todavía no se puede ajustar a la realidad. Los planos en algunos sectores no conversan el plano 1 con el de Lloyd, con el plano 2 en formato digital, siendo que son hojas continuas. Y uno diría, es por la risa, porque lo primero que uno hace cuando dibuja en AutoCAD es darle la continuidad a los planos uno al lado del otro, que todas eh, las áreas que uno está dibujando tengan cierto orden y continuidad. No puede ser que la lámina 1, 2, 3, la 2 no calce con la 1 y con la 3, pues si se supone que son el mismo espacio de territorio que ha sido sacado en pedazos de lámina para poder subdividirlo y analizarlo. Entonces, sin comentarios hasta el día de hoy, ahí tienen la pelea. O sea, ¿qué hizo el gobierno regional de Santiago? Compraron imágenes satélite de alta resolución para poder darse cuenta efectivamente de lo que decía el plan regular comunal, se empieza a bajar. Y ahí hay una conversa de hace 2 años la fecha de Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional y los municipios de Santiago, ¿cómo llegamos al predio? Porque esa es la gran pregunta que se le hace a la Seremi Región Metropolitana. Oye, sí, pero interpreta el predio, interpreta el predio. Y ahí volvemos a lo mismo, problemas de escala, problemas de información que no es congruente, que las áreas o las zetas cortan los predios por ángulos que no corresponden, entonces tiene que haber un arquitecto que tiene que ser, ¿cómo se dice? Ay, urbanista, que baje al predio. ¿Y usted sabe cuál es el principal problema que se encuentra con el arquitecto urbanista cuando baja al predio? Imagino que las solapas del entrepredio. Justamente, se encuentra con ese pequeño problema, pequeño problema. Entonces dice, ya vamos al conservador de bienes raíces a ver qué dice. Y hay que más la escoba, porque los estudios dicen puntos, y esos puntos están en el... No sé, y efectivamente, cuando se cambia la escala, queda la crema. Bueno, eh, consultas, dudas. Profesor, un comentario que me acordé cuando estaba hablando ahí de La Parva y Farellones. Hay una regulación en Santiago, por lo menos en la región metropolitana, que no se puede construir sobre la cota 1000. Igual es como que hace de nuevo tomar importancia la georreferencia, pero en esta vez como altimétrica. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, los estudios de origen natural, lo construido, lo social, no se toman en cuenta en las bases iniciales del estudio. Pero bueno, eso no encuentro. Ya, nos vamos a un descanso de 20 minutos y seguimos conversando, a menos que alguien tenga alguna duda. Vale, profe. ¿No está Ya, grabando por si pues, acaso, profesor? Bueno, después sí. sí, a la vuelta volvemos grabando. Vale, vale. Gracias, gracias, descanso.